Síguenos en Instagram, @ecomedios. Comienza Asteriscos, toda la información clave a mitad de semana. Un equipo listo para el análisis de toda la realidad. Asteriscos, el programa de José Calero en Ecomedios AM 1220. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Arrancando otro miércoles, el segundo miércoles del año para asteriscos, para cubrir toda la información política y económica y esos salpicaditos de deportes que siempre damos al final. Hoy se vieron escenas realmente de guerrilla callejera frente al Senado de la Nación, ahí sobre la avenida Rivadavia, mientras ya había empezado el larguísimo maratónico debate sobre la reforma laboral, una reforma que el gobierno debió negociar con distintos sectores. Se hicieron muchos cambios a la reforma original, hubo cuestiones centrales que quedaron de lado. Hubo casi 40 detenidos por los graves incidentes, tres policías al menos heridos en esta marcha donde hubo dirigencia de la CGT, también de la izquierda y habría participado algún sector de algunos municipios del conurbano donde manda el kirchnerismo. Realmente asombró cómo preparaban bombas Molotov y las arrojaban a la policía. Este fue uno de los títulos más destacados de la jornada y además de destacado gravísimo, ¿no? En este momento continúa el debate, ya pasaron decenas de senadores y el gobierno cree tener los votos para darle media sanción a la reforma laboral. Se estima una votación por la noche, tal vez unos minutos después de la medianoche, y Milei le ordenó a todo lo que es su mesa política, una decena de dirigentes, que permanezcan en el Senado, se instale allí para que no se fugue ningún voto y garantice esta media sanción que viene con polémica, ¿eh? Algo vamos a tocar a lo largo del programa porque, por supuesto, plantea cambios muy, muy de fondos, eh, y bueno, va a generar bastante ruido esta reforma si prospera en el Senado y luego en diputados. Los cambios clave, bueno, que se negociaron a ultimísimo momento, bueno, estuvieron vinculados sobre todo a lo que es el segmento de las obras sociales. Los sindicatos no perdieron los aportes a las obras sociales, que la idea era bajarlo. En total hubo 28 cambios al proyecto original de modernización laboral, como lo llama el gobierno, y estos fueron enunciados por la senadora Patricia Bullrich, que es la voz cantante ahora en el Senado. También hubo cambios que están vinculados con el impacto del capítulo fiscal. La reforma laboral se eliminó un artículo que impulsaba una reducción en lo que es la alícuota del impuesto a las ganancias. Pero bueno, el gobierno parece que se curó en salud, aprendió esto que contaba yo de que Milei mandó a su mesa política, tiene mucho que ver con esto y no está dispuesto a que esta vez se le escape una ley clave, no solo para políticamente para lo que representa el gobierno nacional, sino también para el sector empresarial y un gremialismo que está cuestionándola en casi todos sus puntos, sosteniendo que esta norma no va a servir para nada, que lo único que hará es que se pierda más empleo en la Argentina. Ya seguimos.
Todas las noticias en un solo lugar. Asteriscos TV, la información clave para decidir en un mundo que no da tregua. Marchas contra la reforma laboral, bombas, molotov, gas pimienta y violentos incidentes, dice ahora la portada de asteriscos.tv, donde se ve cómo efectivos motorizados circulan a través de la avenida Rivadavia y con, todo un escenario de cuasi guerra, donde por un lado arrojaban bombas. Por el otro, le planteaba la estrategia por parte de los efectivos de tratar de evitar que pasen, ¿no?, cerca de el Congreso, que tengan la posibilidad de llegar al Congreso con sus lanzamientos. En este momento estoy viendo videos, nuevos videos que están circulando y realmente fue un panorama de catástrofe. A eso se sumó que la estrategia de arrojar piedras, esto de romper las veredas y arrojar piedras, fue muy, muy cuestionado por parte del jefe de gobierno porteño, Jorge Macri. Hubo todo un planteo sobre esto que hizo el jefe de gobierno cuando ya promediaba la protesta. Queríamos hablar ahora con un especialista en opinión pública, director de la consultora Opinaya. En este caso lo tenemos a Juan Mayor en línea. Juan José Calero te saluda, ¿cómo estás? Hola José, buenas noches. Bueno, estaba comentando algunos salpicaditos de lo que fue esta tarde de cuasi guerra ahí frente al Congreso. Hubo policías heridos, bueno, toda una estrategia de lanzamiento de bombas Molotov y demás. Pero se conoció un informe que hicieron ustedes sobre opinión pública que está muy interesante. Me gustaría que nos lo empieces a comentar. Bueno, lamentablemente las escenas que se ven alrededor del Congreso son como un déjà vu, ¿no? Como algo que se repite consistentemente, independientemente del proyecto que se trate, ¿no? Pero bueno, más allá de ese comentario, bueno, el informe que nosotros realizamos estas últimas semanas, nosotros medimos sistemáticamente el ánimo de la opinión pública. Por lo general repetimos las mismas preguntas como para tener una trazabilidad a lo largo del tiempo. Nos está Sí, arman arrojando, el termómetro ciudadano, ¿no? sí, hoy en día nos está arrojando, digamos, un escenario en donde hay un clima y una perspectiva social bastante polarizada entre el apoyo y el rechazo al gobierno, donde el gobierno tiene una base bastante considerable de apoyo, considerando la agenda económica que planteó en estos últimos años y la cantidad de desafíos que afrontó. Hoy en día tiene el respaldo de un poco más de la mitad de la ciudadanía, mientras que, bueno, hablo de polarización porque hay un porcentaje también cercano al 50 que ve con malos ojos en distintos niveles de graduación, ¿no? Crítica, la labor del gobierno, ¿no? Tenemos un núcleo duro de rechazo que generalmente se corresponde con el voto del kirchnerismo, que está cerca del 30%, que lo evalúa muy negativamente, pero también, bueno, otros sectores de la opinión pública que no están del todo de acuerdo con la marcha de las cosas. Aún así, lo que vemos, y frente a una oposición que está en crisis, representada, su mayor expresión es el kirchnerismo, que hoy en día, por lo menos desde que nosotros empezamos a hacer estas mediciones, está en su piso, tanto la valoración de sus dirigentes como en sus expectativas electorales, y el resto de la opinión pública
con una certeza bastante pronunciada de que no quieren volver al estadio del kirchnerismo. Bueno, eso representa una fortaleza para el gobierno porque de algún modo la oposición no tiene referentes. Nosotros, por ejemplo, indagamos quién es el principal líder de la oposición y más del 40% nos responde que el principal líder, nos responde textual y literalmente nadie. Nadie. Y Ok. la principal persona mencionada es Cristina Kirchner con el 25%. Entonces, Ujú. digamos, la crisis de la oposición también representa una fortaleza para el gobierno. Estaba mirando acá que también el trabajo que ustedes hicieron refleja, bueno, la situación económica, ¿no? ¿Cómo está viendo la gente la situación económica? Sí, esto es una medición, digamos, negativa desde la gestión anterior, que las opiniones regulares o negativas son muy superiores a las positivas. Si bien cuando asume el gobierno de Milei teníamos una valoración de que la situación económica del país era negativa de un 85% de los consultados, hoy esa valoración alcanza al 50% aproximadamente. No vemos que la positividad, digamos, repunte de un año para acá en la valoración de la situación económica actual. Entonces, los núcleos que apoyan al gobierno se dividen básicamente entre una valoración positiva o regular, pero acá hay que generar un asterisco, ¿no? Que considerando nuestra idiosincrasia, el regular tiende más a ser algo positivo que negativo en este caso. Pero de algún modo Ujú. lo que sustenta al gobierno no es la valoración actual, sino la expectativa futura. Y acá se invierten un poco las métricas, ¿no? Los quienes creen que va a mejorar la economía en el próximo año alcanzan el 46% en contraposición al 22% de quienes creen que va a empeorar. Entonces, de algún modo esta idea de que el gobierno está haciendo, está tomando las medidas antipáticas, más allá de una mala situación económica heredada, para generar un futuro mejor, es algo que todavía tiene un fuerte arraigo de una porción significativa de la sociedad. Si vos mirás un poquito más adelante en nuestro reporte, tenemos un indicador muy interesante en donde le consultamos a los encuestados si considera que el esfuerzo que está haciendo la ciudadanía vale la pena o no vale la pena. Y en este caso tenemos que un 70% de los consultados consideran que, más allá de que todavía no se vean las mejoras, el esfuerzo vale la pena, y solamente un 30% no vale la pena. Entonces, de algún modo esta idea de que es un gobierno que que tomó el poder en una situación muy frágil, muy difícil, y está encarando una serie de acciones para construir una mejora futuro, es todavía lo que en gran parte de la ciudadanía le está dando crédito para bueno, todavía mantener su base de apoyo. Ujú. Me estaba llamando la atención un punto que es este tema de que la ciudadanía está destacando, eh, bueno, el posicionamiento, ¿no? que está logrando Milei y el país en el exterior, ¿no? ¿Mm? Sí, eso es uno de los grandes factores en donde el gobierno también obtiene una buena valoración. Cuando nosotros preguntamos, considerando lo que comentaba antes, ¿no? Que en esta última medición 54% evalúa positivamente en distintos niveles, ¿no? La gestión del gobierno, le preguntamos, bueno, ¿cómo evalúa la gestión por distintas temáticas? Y lo que son la política exterior del gobierno es uno de los aspectos más valorados. Y acá destaco un punto que nosotros relevamos a principios de enero, a principios de año, cuando fue la situación de Venezuela y la captura de Maduro por parte del gobierno de los Estados Unidos. Indagamos más específicamente en esta situación en particular, pero también preguntando
sobre con quién debería alinearse y el acuerdo con el alineamiento que plantea Argentina con Estados Unidos. Y lo que vemos es que desde el gobierno de Milei, este acuerdo con que Argentina se alinee con Estados Unidos, se alinee con Occidente, crece alrededor de 20 puntos. Hoy en día el 57% de los consultados está de acuerdo que ese es el rumbo que debe tomar Argentina. Es una alianza estratégica con Occidente en lugar de una alianza más cercana a un eje delimitado por China, Rusia y otros países. Bueno, eso me parece que fue una gran apuesta del gobierno, que rindió sus frutos, ¿no? Rindió sus frutos tanto en opinión pública como en la ayuda que obtuvo el gobierno en una situación crítica previo a las elecciones del año pasado, ¿no? El apoyo de los Estados Unidos, ¿no? Y eso la ciudadanía hoy en día, o gran parte de ella, se lo está reconociendo. El estilo de Milei, que fue tan cuestionado en la campaña electoral que lo consagró presidente, después pareció que fue siendo aceptado por la ciudadanía y ahora la gente pondera, logró convencer con su estilo, por un lado histriónico, por el otro lado casi un poco violento, el presidente irritable. ¿Logró convencer a la opinión pública con ese estilo? Sí, bueno, hay ciertos sectores, claramente acá, bueno, nuevamente, dividamos las aguas y analicemos el sector que lo apoya, porque obviamente el 30% de la opinión pública, como comentaba antes, que ve todo lo que hace Milei, lo que es Milei, lo que representa, el rumbo, de forma negativa. Pero yendo al núcleo por lo menos al 50-55% que hoy en día apoya el rumbo, más allá de los matices y demás, lo que observamos es que esa cuestión se puso como en un estado crítico previo a las elecciones pasadas, previo a las elecciones de la provincia de Buenos Aires, y veíamos fuertes críticas de algunos sectores, sobre todo el electorado de los grandes centros urbanos, de mayor edad, que venía de votar Juntos por el Cambio, en donde estaba de algún modo de acuerdo con el rumbo, tenía como el incentivo de querer dejar atrás el pasado, y le cuestionaba cuestiones relacionadas con su forma, con su estilo disruptivo, con su nivel de cómo se planteaba él frente al debate público y demás. Pero lo que venimos observando es que de las elecciones pasadas para acá logró de algún modo captar un poquito más a ese sector del electorado que hoy en día está aceptando más su estilo. De algún modo también hay que recalcar que obviamente él también le valoran su transparencia y que sea genuino, ¿no? Lo quienes apoyan y demás. Ha moderado, hablamos moderación en tono, moderación a lo Milei, ¿no? Porque Milei no es una persona, un referente moderado, ha moderado de algún modo sus expresiones y, bueno, de algún modo ese electorado ha empezado a aceptar esta estética o esta forma disruptiva. Cosa que no sucede con su núcleo electoral básico, el 30% que lo apoyó ya desde las PASO de 2023, que es un electorado más compuesto por jóvenes y también por gente de niveles medios y medios bajos, ¿no? En donde esa forma de manejarse, esa forma de expresarse, evidentemente ha tenido mucha resonancia. Juan Mayol, director de la consultora Pinaya, gracias por este contacto con Asteriscos, que te vaya muy bien. Gracias a ustedes por la comunicación. Saludos. Bien, Lo que necesitas adelante, con Gerardo Subirana con nuestro tema musical. Lo que necesitas saber está en Asteriscos con José Calero.
sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Serpentea de Chicago hasta L. Son 2000 millas, más también podrás hacer si quieres. Andarás bien por la 66. Va por San Luis, abajo está Missouri. Ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás Amarillo, Gallup hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Algo ha cambiado, un viaje de texto al Papo Blues, un documental dirigido por Sergio Bonacci La Palma, cineasta estadounidense, pero desde chico viviendo en la Argentina, que se presentó con gran éxito en el último Bafisi. El documental cuenta cómo Papo, un músico blanco, conquistó a los grandes referentes del blues de Estados Unidos afroamericanos, un viaje musical de la paternal a Nueva York. Por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás Amarillo, Gallup hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso lo querías ver en este viaje, todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. Andarás bien por la 66. Andarás bien por la 66. Política, economía, la información clave pasa por Asteriscos, el programa de José Calero. Bien, lo seguimos acompañando aquí en Asterisco. Sigue el debate por la reforma laboral en el Senado. Largos discursos, pronunciamientos de los legisladores. Se espera para pasada la medianoche una votación que el gobierno dice será favorable, le daría media sanción al proyecto. Esta semana se conoció el dato de inflación, fue un poquito más alto que lo que se venía barajando y cruzado en la polémica por la renuncia, ¿no?, del titular del INDEC, Marco Lavagna. Queríamos hablar ahora unos minutos con el economista Nicolás Russo, especialista en finanzas. Nicolás, José Calero te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, José? Muy bien. Bueno, queríamos compartir con vos un rato para analizar algunos números, ¿no? ¿Qué significa esta inflación de 2,9% en enero? Bueno, es un número que sorprendió al alza a la mayoría de los economistas y al público en general. Hay que recordar que en el último informe de relevamiento de expectativas del mercado del Banco Central, en donde se juntan todas las expectativas de las principales consultoras, el promedio de las expectativas estaba en alrededor de 2,4, 2,5. Es un número que es medio punto más, que para un dato de inflación mensual es bastante, y lo que es más importante también desde un punto de vista de la imagen del proceso de desinflación es que es más alto que el dato de diciembre, o sea que es el octavo mes que venimos con una inflación mensual subiendo. Ujú, ujú.
¿Puede haber riesgo de una aceleración del costo de vida? Bueno, tendremos que esperar para ver cómo van a dar los números del salario real. Esos números los publica el INDEC, pero vienen con algunos meses de rezago. Posiblemente haya habido un aumento del costo de vida, más que nada en enero, donde el principal rubro que impulsó la suba de la inflación fue alimentos, que tuvo una suba por encima del promedio. Ujú. Bueno, y también por razones estacionales, entiendo, restaurantes y hoteles, ¿no? También marcó una alza en el primer mes del año. Sí, sí, un dato que fue positivo dentro de lo que fue el último dato del INDEC es que la inflación núcleo, que es la que no tiene en cuenta los productos estacionales ni los regulados, bajó con respecto a diciembre, lo que indica que por lo menos parece que no hay una aceleración de mediano plazo en lo que es la inflación. Sí hay un piso que está costando romper, claramente, pero no parece que Mm. vaya a ser vaya a haber una aceleración. Bueno, hoy la Secretaría de Finanzas, el Ministerio de Economía, licitó nuevamente deuda, pagó una tasa de casi 40% en el caso de la mayor colocación, pero consiguió Luis Caputo alrededor de 9 millones de 9 billones de pesos, entiendo. ¿Fue una tasa alta desde tu punto de vista? Así es. Yo no sé si es una tasa alta porque la última licitación que fue hace 2 semanas, las tasas de corte fueron algo más altas que las de esta licitación. Entonces, desde el punto de Ujú. vista de las tasas, por lo menos el resultado es positivo. Si uno ve el plazo promedio de la duración de los pasivos que se adjudicaron, ahí sí los números capaz no son tan alentadores, porque la duración promedio de la deuda que se adjudicó es 5 meses, nomás teníamos de 6 meses en la última licitación. Ahí el gobierno tiene un desafío para adelante en alargar esa duración, pero el número fue bueno con respecto a la tasa, y al mismo tiempo se pudieron absorber bastantes pesos que estaban sueltos en la calle y que se notaba que sobraban porque las tasas de caución a un día venían muy, muy abajo. Incluso la tasa de plazo fijo, la tasa promedio de plazos fijos mayoristas en el país, estaba dando negativa con respecto a la inflación. Es decir, estaba abajo de la inflación anual. Entonces era Se necesario que habla, el Tesoro, esos que claro, estaban dando vueltas, estaban haciendo la tasa bajar demasiado, tal vez. se habla de medidas este jueves por parte de la reunión de directorio del Banco Central, algunas vinculadas con los préstamos en dólares, otras hablaban del cepo cambiario. ¿Qué información o qué dato tenés sobre este tema? ¿Puede haber anuncio de medidas? Bueno, lo que todos estamos esperando con respecto al Banco Central desde hace algunos meses es, como mínimo, la restricción cruzada, que es esa restricción que el gobierno había sacado el año pasado, que volvió a poner en la previa electoral con un entorno bastante desfavorable, que lo que dice la restricción es que uno no puede comprar dólares en el mercado oficial y después venderlos en el mercado financiero. Eso Ujú. de mínima. Y luego, bueno, las expectativas están puestas por un lado, como vos dijiste, en los préstamos en dólares, y por otro lado en la liberalización de las restricciones cambiarias que quedaron puestas a empresas. Creo que la mayoría de los economistas estaría de acuerdo con que el cepo a empresas y la restricción cruzada son dos restricciones que es necesario levantar cuanto antes. Con respecto a los préstamos en dólares, hay más debate. Ya ahí no tiene que ver tanto con una restricción, sino con una idea de cómo se debe manejar una economía bimonetaria como la nuestra. Ujú. Esa es una medida que está después de la caída de la convertibilidad, ¿no? Exacto, el equipo del Banco Central, si no me equivoco, el que estuvo después del 2001, que incluía a Eduardo de Villat y Mario Blecher, lo que hizo fue poner esa restricción prudencial para evitar que vuelva a suceder algo como lo que sucedió en ese momento. Hay opiniones encontradas, ¿no? Porque al mismo tiempo somos una economía bimonetaria,
y el hecho de que haya tantos dólares, tanto en el colchón, como dicen, o en los depósitos de la gente, y que no puedan usarse para invertir y para acelerar la productividad de la economía, es complicado. Pero bueno, Bueno, es veremos cuáles son las un explicaciones. poco Que algo- lo que está pidiendo el Caputo, ¿no? Luis Caputo es un poco lo que está pidiendo, que se Sí, usen por lo esos que sé, dólares. estoy con agentes de liquidación, o sea, los brokers. Por eso se está hablando también de un tema de liberalización de los regímenes de información con los brokers, algo más técnico. Préstamos en dólares hubo algunos titulares, pero por ahora nada oficial. Ujú, ujú. Bueno, igual se reúne este jueves el Banco Central, el directorio, y seguramente algunas de estas medidas que nos adelantaste, Nico, van a estar ahí. Eh, Te agradecemos este contacto y que te vaya muy bien. Bueno, gracias, José. Un saludo y mucha suerte. Ahí estaba el economista Nicolás Russo, especialista en finanzas en asteriscos. Ecomedios.com AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Acompañan a José Calero en asteriscos. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Ingresá en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Moví a tu pyme, moví a tu comercio, moví a tu campo. Movete a Credicop. La mejor atención, condiciones y soluciones para que puedas desarrollar tu empresa, tu comercio o tu producción. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo Limitado. Reconquista 484 Cava. Cuit 30 57 14 21 35 2. Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos. Bien, casi 35 minutos pasaron de las 21, lo seguimos acompañando aquí en asteriscos en nuestra Ecomedios 1220. Y bueno, el gobierno está muy crítico de los sectores de izquierda, como los definió. Eh, Dijo, del otro lado está esto, en una crítica furibunda a los ataques a la policía con bombas Molotov que se visualizaron hoy frente al Congreso de la Nación. A los militantes que estaban allí con la cara tapada los definieron como de izquierda, los repudiaron, ¿no? La Casa Rosada está muy dura en esta postura y bueno, puede haber novedades de más detenciones en las próximas horas. Se habla de alrededor de 40 detenidos por esto, bueno, que ocurrió durante la tarde mientras empezaba el debate en el Senado de la ley de modernización laboral o la reforma laboral. Bueno, hay mucha tensión, ¿no? En el gobierno nacional, mucha bronca por esto que se vio
Frente al Congreso, también el planteo del jefe de gobierno porteño Jorge Macri contra los destrozos que sufrió la infraestructura de la ciudad, sobre todo las veredas, que fueron usadas para lanzar objetos contra los efectivos policiales. Así que bueno, una tarde de mucha tensión, de violencia, pero la policía y sobre todo el gobierno nacional destacan que no pudieron avanzar los militantes como pretendían sobre sectores del Congreso de la Nación. En este momento se está hablando de nuevas detenciones tras los violentos incidentes eh, y de que el gobierno hizo cambios de último minuto que benefician a gremios y cámaras empresariales para que la reforma laboral no los afecte tanto. Aparentemente se habría bajado un aporte a las cámaras empresariales y gremios, pero no tanto como se pretendía inicialmente en el marco de esta discusión. En la Casa Rosada lo que están diciendo que es que esperan que en la madrugada se dé media sanción al proyecto y que va a ser menos complicado, dicen, que la Cámara de Diputados pueda aprobarlo. Veremos si esto es así, si esta vez los cálculos salen como espera el Poder Ejecutivo. Seguinos en nuestras redes sociales, Asteriscos TV, en Facebook, X, en Instagram y nuestro canal de YouTube. Te esperamos. Cumplen 14 años de la muerte de Whitney Houston, que a los 48 años moría en la ciudad de Beverly Hills, California. La cantante y actriz estadounidense Whitney Houston, bueno, recordada por el guardaespaldas, moría a causa de una sobredosis de fármacos y alcohol. En la noche previa a la entrega de los premios Grammy, es la artista femenina más galardonada de la historia, según el libro Guinness de los Récords. Ganó 2 premios Emmy, 6 Grammy y 30 Billboard Music Awards. Sobre un total de 411 galardones. Esta canción que escuchamos pertenece a su gran éxito en el cine, justamente El guardaespaldas, con Kevin Costner. Much further
Estaba la extraordinaria Whitney Houston. Bueno, donde se vivió mucha tensión fue en Rosario, con los efectivos policiales que hicieron reclamos de incrementos salariales y de mejoras en bueno, las condiciones de trabajo. Finalmente, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, anunció un incremento salarial para los efectivos y hay rumores en la Casa Rosada de que tras esas protestas en Santa Fe, el presidente Javier Milei evalúe una recomposición salarial para las fuerzas de seguridad. Bueno, el conflicto encendió además alertas internas dentro del oficialismo. Bueno, la mesa política también, por supuesto, está evaluando esto que está ocurriendo, inédito, al menos desde que el presidente Javier Milei llegó al poder hace 2 años, un poco más de 2 años. Lo tengo en línea ahora a Nicolás Massi, secretario general del Sindicato Policial de la provincia de Buenos Aires. Nicolás, José Calero lo saluda, ¿cómo está? Bien, buenas noches, gracias por el llamado. Si me permitís, A antes ver, de entrar en la nota, quiero aclarar algo. Yo sí, soy dígame. secretario general de un sindicato que tiene pedido de personalidad jurídica, que en un fallo de la Corte Suprema salió negativo, pero a raíz de que la Comisión Interamericana, en un pedido de opinión consultiva a la Corte Interamericana, resolvió, la opinión consultiva de la número 27 del año 2021, resolvió que los policías de Sudamérica pueden tener sindicato policial. Hemos Ujú, vuelto a pedir la inscripción gremial. Y el ok, cargo es, bien, es figurativo, es en un papel, es porque es un requisito del Ministerio, en este caso Secretaría de Trabajo, Ministerio de Trabajo, en las cuestiones formales. Ahora, quiero aclarar que entiendo. también el pedido de inscripción gremial en su momento, hace 30 años atrás, se hizo de acuerdo al formulismo que había en su momento y insólitamente llegamos a la instancia judicial con un expediente viciado de nulidad porque a la ministra de Trabajo de entonces, Graciela Camaño, se le ocurrió arrancar la resolución donde nos otorgaba la personalidad jurídica firmada por Dumont. Ujú, O ujú. sea, Bueno, bueno, todo eso lo muy cuento, buena es la aclaración. anecdótico, pero sí, es anecdótico, pero hay una No, lo cuestión que entiendo, a lo nosotros entiendo. Es honesto de su parte, Nicolás. ¿Cómo vio el conflicto en Santa Fe? me hizo acordar el conflicto que tuvimos en Provincia de Buenos Aires en el 2013, donde el gobierno afloja, pero abre la puerta a un reclamo generalizado de los empleados estatales de la provincia. O sea, Puyaro tiene que tener en cuenta que ahora se le abre la paritaria y el piso de los empleados públicos de la provincia de Santa Fe es 1.350.000 pesos. Claro, No se es el ajuste. aumento que dio, ¿no? Es el aumento Es el que- básico, o sea, el básico supuestamente creo que va a ser el de bolsillo del el empleado policial de la provincia de Santa Fe. Ujú. El decreto yo lo Pero leí fue, muy por arriba, da algo que es muy mala liquidación de haberes, pero bueno, da bonificaciones no remunerativas, no bonificables, y eso perjudica no solo a las entidades que prestan asistencia social, como son las obras sociales y los aportes previsionales, que después dificultan un ingreso realmente justo y razonable para los jubilados, ¿no? bueno, pero fue notorio la lectura política notoria, ¿no? Que hizo Puyaro No le cuando quedó señaló otra. que era un conflicto justo, Serio. dijo, ¿no? Por parte Sí, de pero algunos colectivos. José, para mí no le quedó otra alternativa que decir que era justo, porque tuvo 2 incidentes de suicidios y aparte en el medio
una denuncia que fue real y están procesados de corrupción de oficiales superiores. Entonces, el dos no pudo tapar y la otra la quiso tapar, pero se enteró todo el mundo. Entonces, tenía todas las cosas en contra, no le quedaba otra salida que hacer esto. Lo que pasa es que esperó mucho tiempo, 7 días, una semana de conflicto es mucho tiempo. Eh, la policía santafesina es brava en estos conflictos. Eh, Vos tenés más o menos en la República Argentina policías bravas en cuestiones de conflictos salariales, la de Misiones, que el anterior conflicto fue Misiones, que duró bastante. El gobierno apostó al desgaste y no le salió bien. Yo creo que acá Puyaro también apoyó al desgaste y no le salió bien. Y la otra es la cordobesa. Provincia de Buenos Aires es distinto. Provincia de Buenos Aires es un grupo más grande, cuesta unirse y cuesta, enseguida hay gente que acompaña, hay gente que no acompaña, es muy difícil la situación en Provincia de Buenos Aires, pero ¿Cómo se está la puede dar. seguridad cómo está la seguridad hoy en la provincia de Buenos Aires? Hoy conoció el caso de la mamá del periodista Sergio Lapehue, fue casi torturada ahí en su vivienda de Lomas de Zamora. El conurbano hay casos impactantes casi a diario. ¿Cómo está viendo la inseguridad en la provincia, Nicolás? Mira, yo siempre digo en todas las entrevistas que da la oportunidad, justamente con las preguntas que vos haces, que el- todos los gobiernos, sin distinción política alguna, miran a la seguridad igual que a la salud y a la educación como un gasto. Y los gobiernos no pueden mirar eso como un gasto, es una inversión. La educación es una inversión a futuro. Vos estás formando chicos para que el día de mañana sean nuestros dirigentes, nuestros profesionales que nos traten a diario. La seguridad tenés que invertir, si no invertís no tenés seguridad. Hoy faltan 20.000 efectivos, vos tenés una dotación donde hay gente con carpeta médica psiquiátrica, no hay cifras oficiales, o sea, cifras oficiales que son mentirosas siempre, ¿no? Pero la cuestión es que nadie se preocupa por policía que tiene carpeta médica psiquiátrica, no se ocupa del shock postraumático, pero no es este gobierno, ahora repito, son todos los gobiernos desde que empezó la democracia. Nosotros empezamos con el tema sindical justamente por condiciones de trabajo y por los shock postraumáticos y la asistencia psicológica. Teníamos como segundo plano el tema salarial, que era algo que había que recomponer, pero lo queríamos hacer paulatinamente. Nunca nos quisieron escuchar, siempre dijeron son revoltosos, son subversivos, nos trataron en su momento, son desestabilizadores de la democracia, porque creen que los sindicalistas policiales lo único que quieren es desestabilizar a un gobierno, y no es así, no somos militares, somos policías. Nos debemos a la seguridad ciudadana, no a otra cosa. Nicolás, gracias, que le vaya muy bien. No, gracias a ustedes, un abrazo. Ahí estaba hablando sobre todo los episodios de protesta que hubo, ¿no? De la Policía Santafesina. Nicolás Massi, secretario del Sindicato Policial de la provincia de Buenos Aires. Se sigue debatiendo la reforma laboral en el Congreso. Ahora vamos a tener novedades de eso. Lo que necesitas saber está en Asteriscos con José Calero. Bien, ahí lo tenemos en línea al colega Alejandro Almendros, periodista, director de La Puerta Online y conductor, atención, porque empezó este sábado, del nuevo programa de nuestra radio, No la vimos venir, junto a Connie Tarchés
van los sábados de 8 a 10 de la mañana con producción también de Tatooine. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola José, ¿cómo te va? Buenas noches. Muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias. No, por Espero que favor. tengan una linda noche. Sí, como no. Mucha suerte con el programa. Bueno, Muchas ¿cómo ves gracias. este debate de la reforma, la ley de modernización laboral? ¿Cómo lo ves? ¿Sale en la madrugada? Sí, mira, lo que se está diciendo, José, es que alrededor de la 1 de la mañana podría haber votación en general en donde el oficialismo contaría con el número para aprobar la ley de modernización laboral. Ujú. Se siguen haciendo cambios de último momento porque quieren tener, el gobierno no quiere que le pase lo mismo que con otras leyes que se le cayeron algunos capítulos. Sí. Y ahí sigue cediendo en lo que tiene que ver con el tema de los aportes voluntarios bueno, ¿por qué no, viste? Hay que ver por qué no se mantuvieron obligatorios, el tema de la cesión o la concesión también, tanto para sindicatos como para empresas, que ahí hubo una discusión durante horas de la tarde y se calcula que, como te decía, alrededor de la 1 de la mañana la cúpula del gobierno junto con Karina Milei y Manuel Adorni se desplacen desde Casa Rosada poco antes de la medianoche para participar allí de lo que va a ser la votación general. Recordemos, José, que bueno, van a cerrar seguramente los jefes de bloque, ¿no? Ahí en la madrugada está Gerlin Lara del PRO, Salino de Convicción Federal, lo tenés a Vichy, al formoseño José Mayán, y finalmente la que va a hablar es la jefa de bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich. Yo creo que está todo dado para que se apruebe en general, y en particular habrá que ver con las concesiones que se hicieron, si el gobierno aparentemente tiene también los números para obtener la sanción. Bueno, la presencia ahí próxima de toda la mesa política indica que el gobierno, como vos comentabas, no quiere que haya errores en la estrategia. Y también entiendo, Alejandro, que durante la tarde se estuvo hablando con los gobernadores, ¿no? Sí, porque ese, José, vos sabés bien, sobre todo por lo que tiene que ver con el tema ganancias, ahí se estuvo negociando hasta último momento qué era lo que podía llegar a pasar Sí. y finalmente los gobernadores lograron que se saque definitivamente ese capítulo y ahí quedaron 2 o 3 temitas dando vuelta que tiene que ver justamente con lo que iban a percibir o no los gobernadores. Los gobernadores lo que temían era quedarse en 2027 sin fondos sin fondos propios y allí es Ujú. donde estuvieron presionando y fuerte. Siguieron las conversaciones con los gobernadores. Hoy hubo una conversación también con Rolando Figueroa, el gobernador de Neuquén, porque allí está también el tema de Vaca Muerta, que los legisladores patagónicos no quieren que se toque nada. Bueno, cada uno está defendiendo su propia quinta, pero pareciera ser que el gobierno de manera pragmática aprendió rápidamente a lo que le sucedió en las anteriores oportunidades y cedió sin tratar de desvirtuar el espíritu de la ley que ellos querían llevar adelante. Ujú. ¿Lo ves a Milei en su mejor momento desde que asumió? Yo lo veo muy bien al gobierno del presidente. Me parece que después de lo que fue la elección de octubre, el oficialismo se quedó sin oposición, José, y el gobierno marcha solo, excepto por los tiros en los pies que se pega de vez en cuando, que pareciera Ujú. ser ya más que una tendencia, como que le molestara caminar tranquilo y sin problemas. Pero lo veo bien al gobierno y además, como te digo, no consensuando. Me parece que el gobierno entendió que para presidir y para dirigir la nación hay que hacerlo con política. Esto que tanto detestaba, bueno, finalmente encontró a interlocutores
de la política que le allanaron un poco el camino. En este caso hay que resaltar lo que viene haciendo Diego Santilli en lo que tiene que ver con el diálogo con los gobernadores, ¿no? Después, el que habilita, vos lo sabés mejor que yo, es Toto Caputo, pero Santilli allanó el camino y esa es la parte política que el gobierno tanto despreciaba en su momento y ahora aprendió que sin esto las cosas no salen. Alejandro, gracias, y mucha suerte. Estaremos José, ahí te mando un abrazo pendientes grande. de No la vimos venir. Un fuerte abrazo. Te agradezco mucho, buen programa, gracias. Bien, complicada primera mañana. Vamos a ir con un salpicadito de deportes porque no llegamos a tenerlo a Julio César Vera. Complicada primera mañana para Franco Colapinto en los test de la Fórmula 1 en Bahrein. Apenas giró 26 vueltas. El piloto argentino sufrió problemas con su Alpine en la entrada a la curva 8 y aunque intentó arrancarlo, finalmente no pudo. Y Lionel Messi encendió algunas alarmas, hubo hasta que suspender un amistoso que iba a disputar eh, por una lesión. Tiene una distensión muscular, Lionel Messi, y es una lesión que arrastra desde un amistoso que había disputado con Barcelona de Ecuador. Bueno, se esperan varios días para la recuperación y hubo que suspender el próximo partido que venía amistoso para el gran capitán argentino. Nos vamos, como les dijimos, está cerrando durante la medianoche, un poco más tarde, el debate de la reforma laboral y se espera que en las primeras horas de mañana esté la media sanción, al menos es lo que espera el gobierno nacional. Hasta el miércoles próximo. Todo lo que necesitabas saber lo escuchaste en Asteriscos por Ecomedios AM 1220. Nos volveremos a encontrar el próximo miércoles desde las 21 horas. Fue una producción de Tatooine para Ecomedios AM 1220.